Seguimos, estamos en la tertulia de este miércoles 12 de febrero de 2025. ¿Quiénes integran la mesa? Por orden alfabético: Miguel Brechner, Martín Moraes, María Eugenia Rosselló y Julieta Sierra. Este sábado 15 de febrero, se abrirá oficialmente la legislatura 2025-2030, cuando tomarán posesión de sus cargos los diputados y senadores que resultaron electos en los comicios nacionales de octubre pasado. Según un análisis del programa de estudios parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el recambio es del 52% debido al crecimiento del Frente Amplio y del Partido Colorado, la caída de Cabildo Abierto y el ingreso por primera vez del partido Identidad Soberana. El nuevo Parlamento tiene por delante un desafío especial. Por primera vez, al menos desde principios de siglo, ninguna de las dos grandes coaliciones cuenta con mayoría propia en las dos cámaras. El Frente Amplio sí la tiene en una cámara, en el Senado. Otra particularidad es que el espacio 609 posee la bancada más grande que un sector político ha conformado desde el regreso a la democracia: 9 senadores y 36 diputados. Y la presencia en la Cámara Baja de Identidad Soberana y de su líder, Gustavo Salles, será otra de las novedades a las que prestarle atención a partir de este fin de semana. Entonces, bueno, a partir de estos trazos muy gruesos que yo hacía recién, les pregunto, estimados tertulianos, ¿qué desafíos ven ustedes en esta legislatura que se inicia? Soportar a Julieta. Podemos empezar con Julieta, claro, que es una de esas caras nuevas que asumirán, en el caso de ella, en la Cámara de Representantes. Podemos seguir con María Eugenia, que lo mira desde el estribo ya yéndose. A ver. Yo espero que María Eugenia no me mire con ingenuidad respecto a mis expectativas después de haber pasado por ahí, pero bueno, después, porque en realidad vengo con expectativas altas, pero espero que ella después no me baje. Mira, yo creo que tenemos que demostrar en este contexto mundial de que Uruguay no es un país al que algunas cosas le llegan tarde. Hablo de fortalecer los partidos políticos y la credibilidad de la gente con los legisladores, con el Parlamento, con el gobierno en general. Pero bueno, voy a hablar del Parlamento, que es el tema que nos trae. Y eso va a implicar un desafío interesante respecto a las cosas que suceden en el mundo y al descreimiento que se potencia muchas veces, también en la región. Eso va a implicar que sea un Parlamento de puertas abiertas y que sea pragmático, y que eso no implique dejar de profundizar. Yo ya he dicho muchas veces que estoy un poco aterrada respecto a lo que se viene, y también es parte de los miedos de caer como en una lógica parlamentarista entre cuatro paredes, alejada de lo que realmente pasa. Aclará eso de que estás aterrada. Y bueno, porque es un desafío importante. Por eso. El viernes lo decía. Te lo tomás muy en serio, acá, ¿no? A eso digo. Sí. En mi caso particular, voy a estar intentando evitar el botijeo a más no poder. Y entiendo que hay gente que está hace mucho tiempo y que por ahí va a ser difícil. Pero confío en que además tengo un respaldo importante, que es, como decías recién, integrar la bancada 609, que va a tener que tener un desafío de amplitud y de frente amplismo muy grande. Porque tampoco es acá venimos a avasallar, porque tampoco quiero un Frente Amplio que por tener mayoría en el Senado venga avasallante y decir nosotros acá venimos a comernos todo y lo que sea. Primero porque en diputados no hay mayoría, y creo que eso es una señal de diálogo que da la ciudadanía, de decir, bueno, en los temas más importantes acuerden, como sea, y creo que eso va a ser importante, porque hay temas que son fundamentales, que arrancando por la seguridad, que es de las cosas que más devela la gente, que va a decir, acuerden, lleguen a un acuerdo sobre cómo mejorar la seguridad de la gente, cómo hacer que los niños nazcan en la pobreza, cómo hacer para que haya trabajo de calidad, sobre todo en la juventud, que son los que están más desempleados. Entonces tengo expectativas en el sentido de poder articular y llegar a acuerdos que justamente potencien el Parlamento como un lugar que realmente absorba las demandas reales y no quedemos discutiendo. Así que la gente de mi entorno están todos avisados de que a la mínima discusión que me vean enfrascada, que no tenga nada que ver con la realidad y que me digan esto no le importa a nadie, lo que estás discutiendo y lo que estás haciendo patria o muerte, me lo digan. ¿Ah, sí? Sí, están todos avisados. ¿Los tenés prontos ahí para que te vayan haciendo el seguimiento? La honestidad, porque es muy fácil encandilarse con las luces del Parlamento y dicen que ahí todos te hacen creer, señor legislador, señora legisladora, pero la realidad es otra y acá la responsabilidad es otra.
No tú? me pinches el globo, María Eugenia. No, Están en diagonal acá en la mesa, se miran frente a frente así, a los ojos. Como, bueno, no sé si vas a comentar lo que dijo Julieta o no, vas está a bárbaro. contestar. Me encanta que tengas impronta. La no, pregunta de está por bárbaro dónde que vienen tengas los ese desafíos. entusiasmo porque realmente es muy linda la tarea que vas a llevar adelante. A mí me fascina, fue una de las cosas que más me fascinó, es estar en el Parlamento debatiendo, presentando iniciativas, generando consensos, bueno, dialogando con todos. Digo, a ver, yo tengo en mi haber parlamentario 5 leyes que 4 fueron por unanimidad, así que digo, eso también es por haber generado los consensos, dialogado, todos, ¿no? ¿Cómo es eso Frente de las Amplio. 5 leyes? Y bueno, presenté proyectos de ley, de los cuales 5 son leyes hoy en día y 4 son por unanimidad, o sea que todo el Parlamento aprobó por unanimidad esos proyectos que presenté y que se trabajaron en conjunto con todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Eso es el Parlamento. Y en los grandes temas acordamos siempre, con diferencias, las limamos, generamos los consensos y lo aprobamos. Por ejemplo, hablando de la pobreza infantil y del proyecto de ley, el que ahora es ley de Cristina Lustenberg, que bueno, que Cristina me llamó, bueno, yo estuve con ella, la acompañé a hablar en su momento con Sanguinetti, y después con el ex ministro Adrián Peña, que era ministro en ese entonces, para generar los consensos sectoriales necesarios para que sea aprobado en el Parlamento. Se aprobó en este gobierno ese proyecto de ley, que ahora ya es ley, y eso es una demostración de que en los grandes temas el sistema político ha estado a la altura. Y no solamente en lo que refiere a la pobreza infantil, también hay otros grandes temas que son asuntos de debate y que hemos estado de acuerdo, con diferencias, pero los hemos limado y hemos generado esos consensos. O sea que no tiene nada que ver que bueno que unos tengan mayoría en una Cámara, los otros no. Siempre, no estamos todos de acuerdo siempre en todo, y a veces generamos los consensos, por ejemplo, eutanasia, ¿no? El Partido Colorado con el Frente Amplio presentamos en conjunto, luego junto con Ove Pasquet, el proyecto de ley, que por suerte ahora se va a volver a presentar y se va a poder votar nuevamente, se va a poner a consideración nuevamente y seguramente salga en esta legislatura. Es decir, yo creo que, a ver, el enorme desafío va a ser el diálogo, que creo que la ciudadanía fue lo que nos quiso decir con su voto, que dialoguemos más. Pero yo que vengo de adentro del Parlamento, yo creo que ha sido que está yendo un lindo Parlamento, porque realmente yo siento que hemos estado a la altura, más allá de las diferencias o de los grandes debates que salen públicamente. Luego, tras bambalinas, negociamos y acordamos en los temas que realmente le importan a la gente, y eso es lo que vale, ¿no? Bueno. Y el mayor de los éxitos. Gracias. Bueno, ya tuvimos ahí dos visiones femeninas además. Una futura legisladora y una legisladora saliente. Suplente. Bueno, y que ahora en el nuevo periodo va a ser suplente. O sea suplente del diputado y el senador. O sea que ves factible el ingreso. Sí, claro. O sea, vas a estar ya estoy trabajando en 2 proyectos de ley. Bueno. Después hablaré con Julieta. ¿Cómo no? Negocian ahí afuera a la salida. Claro, esto es así. Miguel. Primero el deseo de los mejores éxitos a Julieta y el desafío, y la verdad con todo el honor de estar ahí y poder estar. Así que yo creo que es bueno para Uruguay que por primera vez desde el 85 se dé esta situación. Si bien antes no había la coalición republicana, en general había coalición que a veces no se daba en el Ejecutivo, pero sí se daba en el Legislativo, y me parece bárbaro que haya que negociar. Yo creo que le hace bien al Frente Amplio aprender a negociar ciertas cosas, le hace bien a los partidos de la coalición también, o sea, porque si bien hay muchas leyes que salieron por unanimidad, hay otras cosas que se trancaron por ese concepto de que somos una coalición, tiene que ser así de los dos lados, ¿verdad? Digo, a ver, puedo hacer historias cuando un diputado frentista dijo que no votaba una cosa de la reforma de la seguridad social de los militares, no fueron capaces de negociar con nadie de la coalición y pagamos un precio mucho más caro en la reforma actual de la seguridad social, o sea, porque la gente no es consciente que a veces no negociar después termina 5 años o 10 años más tarde pagando el doble desde el punto de vista costo-país, o sea. Y yo creo que el hecho de que todo el mundo tenga que sentarse en las leyes cruciales a ver cómo va a negociar me parece bárbaro, ¿viste? O sea, yo creo que le va a hacer bien al país, que va de alguna manera. La necesidad de tener otros votos también te hace menos dependiente de tus votos, ¿tá? En ciertos temas, y bueno, y hay temas que son universales y me sorprende que se definan a nivel partidario, o sea
creo que el único tema que alguna vez se votó con, ¿cómo se llama?, con libertad de acción o como se llame, fue el del aborto, porque todos los demás, cada uno trata y yo creo que, no sé, me parece bárbaro, me parece que al Frente Amplio va a ser muy bien aprender a negociar, hay que ver los legisladores, ese momento de debate que mostraron en la cancha, creo que el Parlamento tuvo históricamente gente de todos los partidos que supo negociar y que, ¿tá? O sea, y que eran cruciales para resolver problemas. Así que me parece bárbaro. Lo que también hay que ponerse a ver es qué problemas son cruciales resolver urgente. Hay varios de los que decía Verónica y hay varios otros que hay que hablar y no dejar embretarse. En otros temas va a haber diferencias, pero en presupuesto, que para mí va a ser lo crucial, que se pongan de acuerdo, no es que hay tanta... ¿Sabés qué? Me quedé pensando, porque dijiste al pasar que siempre ha habido legisladores capaces de articular. ¿Quiénes serán en este periodo de gobierno? ¿Quiénes serán en el nuevo Parlamento los articuladores? ¿Quiénes serán? Buena pregunta. ¿Quiénes serán del lado del oficialismo, o sea, del Frente Amplio, y del lado de la oposición? ¿Quiénes serán las figuras? Tengo mis apuestas. ¿Sí? Y gente que ya ha demostrado. Vayan pensándolo, y okay, capaz que me lo contestan al final, porque todavía no habló Martín. Se ven en la cancha eso, se ven en la cancha. Sí, pero pueden hacer pronósticos. Nada, a mí hay un par de conceptos ahí que me parece que le van a hacer muy bien a este Parlamento y a este nuevo proceso. El primero es ese que lo mencionaban tanto Miguel como Juli, también María Eugenia, que es ese mandato de los uruguayos de que, bueno, los políticos se tienen que poner de acuerdo y se tienen que poner de acuerdo en las cuestiones importantes del país, sobre todo viendo el contexto Uruguay, en el que por lo menos para los próximos 5 o 10 años quizás el país no crezca económicamente al nivel que todos queremos. Y eso te implica, bueno, desafíos importantes a nivel presupuestal, desafíos importantes porque si vamos a ver la agenda de prioridades que tiene el sistema político, la discusión pública del Uruguay, hay cosas que son muy importantes que se están por resolver y que necesitan guita. Pienso en primera infancia, pienso también en otras discusiones como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que inevitablemente hay un montón de sectores que están atados directamente del Estado, entonces donde se pone plata para una cosa se saca para otra y hay que pensar muy bien en cómo va a ser toda esa distribución. Pero bueno, me parece muy sano que tengan que este Parlamento tenga que tener una impronta de mucho más diálogo y de mucho más acuerdo que otros. Me parece también una señal interesante que más de la mitad de los legisladores sean nuevos, por ende que más de la mitad de los legisladores que estaban antes no hayan renovado su banca. Es una señal, es natural, me parece sano, me parece que es un mensaje interesante para el sistema político y es que la gente les está diciendo, mira, nosotros definimos quiénes tienen carreras políticas, a mí no me gusta la palabra carrera política, pero quienes tienen carreras políticas más largas o más cortas, y a mí no me parece sano que existan actores políticos que estén atornillados en bancas por los años, porque te genera un vicio de poder y por supuesto que te aleja muchísimo de las discusiones más terrenales del mundo. Entonces, en ese sentido me parece que hay una señal que es importante. Y lo otro es, como siempre tengo las mismas preocupaciones. Si bien esta legislatura tiene un componente de legisladores jóvenes más importante que el anterior, aún así la voz de los jóvenes falta en el Parlamento de sobremanera. Lo mismo con otros, si vemos otras secciones de la sociedad que terminan por no verse del todo representadas en el Parlamento, por lo menos en la magnitud en la que deberían estarlo. Menciono a los jóvenes por una cosa que decía. ¿Cuántos jóvenes hay? Perdóname la ignorancia. Si no me equivoco, entran 3 ahora, ¿no? Somos 5 que estamos entre suplentes que van a quedar titulares, que estamos sobre los 30 años. Hay algunos yo tengo 30 y algunos que tienen 27, 28, pero somos 5 en total. La legislatura pasada, por lo general, estas cosas vos las medís de los 25 a los 29, porque antes de los 25 no podés ser diputado, podés elegir, pero no podés ser elegido.
y la legislatura pasada, o sea, la actual en realidad, tuvo 0 diputados con menos de 30 años. No es un problema del Uruguay, es una tendencia global, solamente un 1% de los jóvenes están representados en los parlamentos, y eso es una preocupación que siempre les tiendo en algún ámbito de discusión, porque un poco por lo que decía Julieta, conectándolo, el Uruguay no es una isla en el mundo cada vez avanza más rápido, hay lógicas que se están generando y que muchas se han discutido bastante en otras mesas acá en Perspectiva, que son dinámicas de relacionamiento social a través de medios digitales, que a mí no solamente me da la impresión, tengo la certeza de que hay generaciones más nuevas que la entienden muchísimo más, de sobremanera y de forma natural. Y esas discusiones hacen mucho de lo que es la relación que tienen las personas con las personas, y eso es algo no menor. Entonces creo que tener ese tipo de voces representadas en espacios de decisión le aportan muchísimo al desarrollo del país. Y por último... tenía bastante para decir, Martín, ¿eh? Y por último, perdón, quería desearle el mayor de los éxitos a Juli, expresarles a todos que a mí me va a dejar un hueco faltante de este lado, sobre todo porque voy a tener que tomar mate solo y no me van a estar garroneando siempre. Podremos tomar birra en bares. Bueno, es una buena opción, pero me quedo con la tranquilidad de que el Parlamento se gana más que una gran política, una tipaza. ¡Opa! Quiero retomar con esto último que decía Martín. No, lo de la tipaza. No, de tipaza no. Que eso también lo he pensado mucho. Uno tiene que legislar para un mundo que ya se vino y que muchas veces generacionalmente, cuando tenés determinada edad y viviste en otro mundo, en otras lógicas, que no le quiero dar una connotación negativa, sino que es la vida misma, se vuelve difícil poder entender ese mundo que ya se vino, que habla de una pandemia que dejó la virtualidad recontra presente, que hay que ver cómo eso no genera trabajos más precarizados, que la gente termina trabajando muchísimas más horas bajo el contexto de que está cómodo en su casa, pero que en realidad estás trabajando muchísimas más horas. Fue la discusión con teletrabajo. Claro, y eso en realidad medio que se instaló, no fue a lo que quedó en la pandemia. Y ahora creo que son discusiones que tienen que rediscutirse todo el tiempo, de una formación permanente también en términos educativos, que requiere una formación para no ir quedando como desarmado, desencajado de un mundo que requiere que haya una automatización mucho más grande del trabajo, porque si no, la idea es legislar para que la sociedad sea un poquito cada vez más justa. No se puede perder de vista para qué uno está donde está y por qué uno está donde está, porque si no ahí estamos en el horno. Y creo que ahí hay una mirada generacional, porque lo vivimos, no porque seamos más ni más inteligentes ni más iluminados, porque lo vivimos y entendemos y somos parte de una generación que vive en estas lógicas. ¿Qué decís de eso, Miguel? Yo de eso me parece muy válido lo que dice, pero yo quería ese ímpetu que hay que darle del lado de la juventud. También hay que entender que cada vez se hace más difícil hacer una ley tan abarcativa. Vos recién decías la ley de teletrabajo. Quisimos resolver con una ley de teletrabajo 5 o 10 formas distintas de teletrabajo. Entonces terminamos haciendo un medio monstruito para algunas cosas. Yo creo que hay que tener la flexibilidad de entender que algunas cosas resuelven un problema, bueno, esto no podemos... No todo por ley. No, claro, y tampoco podemos hacer una ley tan abarcativa, porque no es lo mismo el señor que cuida un edificio con una pantalla de televisión que el que trabaja para Google por teletrabajo, digamos. Y el otro punto que quería decir, que me parece muy importante, es el desafío del MPP. O sea, el MPP tiene 36 de los 48 legisladores en diputados. En rigor es el espacio 609, sí, 34 el MP, 36 el espacio, pero sí. Detalles. Históricamente es la más grande, espacio, ¿no? ¿Qué? Históricamente es la más grande. Históricamente es la más grande, no, digo porque el espacio 609 incorpora figuras que no son del MPP estrictamente. Bueno. Está bien, ya tuvo históricamente líos con algunos de esos en el pasado. Pero digo, ahora son muchos más. O sea, van a requerir un manejo interno de ese grupo muy fuerte, porque si no se puede... o sea, es un desafío de asimetrías. Todos los demás tienen 2, 3 o 1, y hay uno que tiene 30 y pico. Digo simplemente porque en el Senado está mucho más distribuido,
porque muchos de los legisladores que salieron por el MPP no eran candidatos naturales del MPP. Pero me parece que creo que es un desafío muy grande que va a tener la 609 MPP de coordinación, de pragmatismo, de que no se te escapen alguna gente con algunas posturas. Quedó abierta la pregunta de quiénes van a ser o quiénes pueden ser en la nueva legislatura los articuladores, ¿no? No sé si han tenido tiempo de buscar respuestas mientras hablaban los demás, mientras discutíamos lo que discutíamos. Yo tengo alguna apuesta, pero porque los conozco y conozco los perfiles. Creo que ahí Sebastián Valdomir desde la presidencia de la Cámara va a hacer un rol muy interesante, porque además es gran articulador. Mariano Tucci también, que va a estar vinculado mucho al presupuesto, y Joaquín Garlo, que es un diputado de Maldonado, que va a asumir el 1 de marzo cuando Antonini pase al Senado. Ese sí va a ser el más joven, ¿no? Va a sorprender, sobre todo articulando, es muy bueno. Estás hablando de tu lado, del lado sí, que es lo que más conozco del frente, del espacio 609. Sí. ¿Tienen otros nombres ustedes? Bueno, nosotros en el Partido Colorado, a ver, se renueva bastante la bancada de diputados, ahí creo que Conrado Rodríguez y Felipe Schipani van a ser dos punteros fundamentales en la bancada a la hora de articular. También es importante destacar el rol de los coordinadores, ¿no? Que eso se renueva cada año y son legisladores, y que también somos, porque yo soy la coordinadora del día de hoy, articuladores con las otras bancadas para negociar y para hablar Miguel, de los asuntos importantes. ¿Tenés algún nombre? No tengo nombre. ¿Estás intrigado? Estoy intrigado y además a muchísima gente no la conozco en ese rol de articular y de negociar. Martín, ¿tenés en principio algún nombre? Tengo varios, pero me los reservo porque creo que los pingos se ven en la cancha. Ah, bueno. Ya volvemos, enseguida cerramos, hay tiempo para los telegramas.